Nada, lo que os decía, esta charla un poco la idea es introducir a los que no sabéis mucho de GIS o que no habéis tocado mucho de GIS y que sois programadores, que como era mi caso allá, bueno, y en mi caso, que yo venía de un mundo informático donde nunca había visto nada de temas de GIS y la idea es un poco pues introduciros a los conceptos más importantes, más generales. Eh, a partir de aquí yo voy a intentar en estas transparencias dejaros varios recursos para que podáis ir profundizando un poco donde queráis y como estáis viendo, si estáis en el canal nuevo que hemos creado, bueno, que he estado creando hasta ahora, que por eso me veis que estoy en la oficina, porque me he encabezonado hasta que no lo he conseguido hacer funcionar todo, no me he querido ir. Eh, Voy a entrar un segundo para explicaros un poco el canal, aunque supongo que ya si habéis llegado un poquito antes lo habréis visto, ¿vale? Nada, tenéis simplemente un huequecito para ir haciéndome las preguntas que yo os pueda leer aquí. Tenéis unos cuantos botones de redes sociales para que nos echéis una manilla, si no importa, mientras estamos en la charla, a compartirlo para que venga más gente, se entre más gente de la comunidad, ¿vale? Y aquí tenéis varias pestañitas donde, bueno, pues tenéis los eventos propuestos que hemos ido proponiendo desde la comunidad para, para hacer. Entonces, si tenéis interés en alguna de las cosas que veamos hoy, en profundizarla, podéis suscribiros en cualquiera de estas, ¿vale? Esto os va a llevar a la página de la comunidad y os podéis unir. Si queréis ofreceros para dar alguna charla, que ya sabéis que sois más que bienvenidos a hacerle clic en quiero dar una charla y os pondrá el correo electrónico de la comunidad. Y nada, os he dejado aquí unos cuantos enlaces de las redes sociales y del canal de YouTube. Se me ha olvidado poner el canal de Twitter, que es nuevo, ¿vale? Que ya sabéis que es, bueno, los que lo sepáis, es geo-developers, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Yo voy a estar, tengo una pantalla aquí en el lateral para ir viendo las preguntas que lancéis, así que ya sabéis, con total libertad, interrumpidme como siempre, ¿vale? Entonces, bueno, ya está, vamos a empezar. Lo primero que quería hablaros, bueno, explicaros es qué es un GIS y para qué se usa, vaya, principalmente qué usos tiene este tipo de software, ¿vale? Y entonces he puesto varios ejemplos. El primero es para calcular tiempos de conducción, ¿vale? Los tiempos de conducción, al final, para calcular desde un punto hasta dónde podría llegar en 3 minutos, hay que tener en consideración bastantes cosas, como la dirección, por ejemplo, en una ciudad, la dirección de las calles, el tráfico en una hora concreta, ¿vale? Entonces no es una operación tan trivial. Y, por ejemplo, una empresa como BlaBlaCar puede sacarle un provecho bastante importante a una funcionalidad como esta. Imaginaros, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, que es el de ir en BlaBlaCar, un conductor marca una ruta de inicio, una ruta de fin, tú puedes decirle que saque el área a la que ese conductor puede llegar sin desviarse de su trayecto más de 5 minutos y luego puede hacer una intersección de ese área con todos los puntos de pasajeros que quieran ir al mismo destino para saber cuáles son las personas que podría recoger ese conductor, ¿vale? Eso para hacer un algoritmo de búsqueda, por ejemplo, pues puede ser muy interesante esa funcionalidad. Para hacer temas de alerta geolocalizada en tiempo real. Algunos GIS, ¿no? O bueno, cualquier GIS en realidad casi te puede hacer esta funcionalidad porque a fin de cuentas lo que tienes que buscar es, o tienes que hacer la operación de buscar si un punto entra dentro de un polígono y saber si está entrando en un punto o está saliendo de un punto, ¿vale? Y en función de eso, pues desencadenar la lógica de que salte una alerta. Esto puede parecer una operación trivial, pero no siempre es tan trivial. Imaginaros que no siempre tiene por qué ser una forma regular, un cuadrado, un círculo, como se ve en la animación esa, sino que puede ser un polígono que tenga un hueco dentro y no es tan fácil saber si un punto está dentro o fuera. Entonces, programar eso a mano geométricamente pues puede ser un poco tedioso, ¿vale? Un GIS nos puede ayudar en esa parte también. Buscar zonas que cumplan una serie de requisitos. Imaginaros que tenemos un mapa, imaginaros que tengamos que tuviésemos varias capas, como si fuera en Photoshop, varias capas de datos, ¿vale? Y queremos comprobar la intersección entre todas ellas, buscando que se cumplan una serie de requisitos dados en cada capa, ¿no? El ejemplo que es fácil para entender esto podría ser, imaginaros en una búsqueda de pisos, un portal de búsqueda de pisos, como podría ser idealista, ¿vale? Que tú le quieras decir o quieras buscar cuáles son
las áreas donde hay pisos que estén a menos de X minutos de tu trabajo, para lo cual puedes utilizar la operación de el cálculo de tiempos de conducción. En otra capa, imaginaros que de datos tenéis pues hospitales, entonces quieres también que esté a menos de X minutos de un hospital, entonces puedes buscar un piso teniendo en cuenta la distancia o el tiempo que puedes tardar en llegar a varias zonas y entonces luego intersectas todas esas capas. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, un GIS también te lo facilita. Un GIS también se puede utilizar para hacer temas de gamificación, ¿no? Por ejemplo, el juego de Ingress, este famoso juego de Google, que tienes que ir capturando, conquistando portales por las calles y tal. Bueno, pues también, o Foursquare, ¿no? Que a lo mejor es más conocido. Bueno, ahora se llama Swarm, ¿no? Pero eso, geolocalizar por localización, o sea, gamificar por geolocalización para hacer temas de planificación de rutas, ¿no? Eso ya es quizá una de las cosas más que estamos más acostumbrados a hacer o a ver, porque estamos todos acostumbrados a utilizar Google Maps y a que nos diga el trayecto de un sitio a otro, ¿vale? También se puede utilizar, por ejemplo, para temas de localización en interiores, ¿no? Para hacer, bueno, hay ejemplos de, pues imaginar hacer una herramienta que te saque un mapa de calor en función de por dónde se mueve el flujo de la gente en un evento. ¿Vale? Usos hay muchísimos, ¿vale? Aquí he puesto otros cuantos más que quizás sean un poco más raros o más fuera de lo común, ¿vale? Como puede ser, bueno, un GIS también te puede servir para crear escenarios 3D, ¿no? Tú le pasas una serie de polígonos, le dices que esos polígonos al final son edificios y en cada uno de esos polígonos tiene unos valores, unos atributos en las tablas que te indican pues la altura, el tipo de edificio y automáticamente puedes generar o podría generar un escenario 3D para hacer para juegos, para hacer escenarios 3D interactivos, para hacer análisis 3D en el sentido de, como veis ahí, lo que se llama hacer cálculo de cuencas visuales, ¿no? Por ejemplo, y este es el ejemplo que siempre se me viene a la cabeza, el de enviar ayuda humanitaria, ¿no? Si quieres enviar ayuda humanitaria a un sitio y sabes que es una zona en conflicto y hay varios puntos de campamento del ejército enemigo, lo que sea, y quieres saber por dónde puede llegar esa ayuda de lo más segura posible, pues puedes calcular el análisis 3D del terreno y ver por cuál es la ruta en la que hay menos probabilidades que te vean el convoy o lo que sea, ¿no? Son cosas ya más avanzadas. O para temas de arquitectura también se pueden programar, utilizar GIS para programar temas del impacto visual, paisajístico que puede tener. Cálculo de buffers, bueno, no, el buffer no es el mismo concepto que entendemos nosotros en informática de una cola, sino que al final un buffer es lo que se entiende como un área alrededor de un punto, una línea, ¿no? Una forma geométrica cualquiera. En este caso, por ejemplo, estáis viendo ahí, pues se podría hacer un cálculo de si tiene que despegar un avión y tienes que tener un área de seguridad, por si ese avión tiene cualquier problema mecánico y tienes que poner, por ejemplo, el edificio no puede estar a menos de 50 metros de por donde pasa el avión, pues puede hacer un cálculo, ¿no? De cuál es la altura máxima que puede tener un edificio en un sitio. ¿Vale? Y bueno, pues para hacer temas de visualización, que ya son temas más a los que estamos más acostumbrados, ¿no? Entonces, uso hay muchísimos, por eso hay muchísimas herramientas también para trabajar eh, en GIS, que bueno, perdona que no lo he dicho al principio, pero bueno, GIS es el acrónimo de Geographic Information System, o en español que se suele decir SIG, que es Sistema de Información Geográfica, ¿vale? Hay muchas herramientas que ofrecen funcionalidades de las que hemos estado hablando en estos ejemplos previos, ¿vale? Aquí he puesto quizás los nombres o las marcas más conocidas que ofrecen, algunas son propietarias, otras son formato abierto, algunas ya os sonarán porque hemos estado hablando en algunas charlas anteriores, si no, ya sabéis, os invito a que vayáis al canal de YouTube y le echéis un vistazo a los vídeos previos donde hablamos de alguna de ellas, y si tenéis interés en que profundicemos en alguna tecnología en concreta de las que estáis viendo aquí o cualquier otra, lo decís, ¿vale? Entonces, bueno, al final hay muchas herramientas. Hay herramientas web, hay herramientas de escritorio, o sea, web me refiero a tecnologías de servidor en las que puedes montar APIs, tienes tecnologías cloud, pues tienes tecnologías móviles para desarrollar en móvil, ¿vale? Hay muchas de ellas. ¿Por qué son necesarias estas tecnologías? Entonces yo aquí siempre digo, o siempre vengo una forma que me lo explicaron a mí una vez, Alejandro Zapala, de GeoInquietos, que fue preguntando, ¿no? ¿Qué forma tiene la Tierra? ¿No? Todos pensamos, bueno, pues la Tierra es esférica, la Tierra es elisoidal, ¿no? Son más o menos
las formas que nos han explicado siempre, pero realmente la Tierra no es tan bonita como la vemos en la fotografía esa que hemos visto anteriormente. ¿Vale? La Tierra es, bueno, se llama técnicamente un geoide, ¿vale? Esa palabra ya hasta hace poco no la había escuchado nunca. Y básicamente es que la Tierra, como es lógico, es eso, es una roca uniforme que no es tan bonita como parecía en las fotos anteriores. ¿Eso qué implicación tiene o a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a que al final eso lo tenemos, cuando trabajamos posicionamos datos en un mapa y tal, estamos trasladando una superficie en 3 dimensiones a una superficie en 2 dimensiones. Entonces hay muchos factores a tener en cuenta para saber cuál es la coordenada de un punto. ¿Vale? Y os voy a explicar 2 conceptos que son bastante importantes. No voy a profundizar demasiado porque pues, vaya, esto se estudia en varias asignaturas, en carreras de temas de geodesia y tal. Entonces, obviamente no podemos abarcar tanto, ¿vale? Pero simplemente para que os quedéis una idea. ¿Vale? El sistema de referencia, que básicamente es, imaginar ese pedazo de roca que tenemos ahí en la foto, que es la Tierra, ¿vale? A la hora de simplificar o de elegir dónde está el punto o dónde cae un punto, ¿vale? Se utiliza muchísimos sistemas de referencia, ¿vale? El sistema de referencia al final se utiliza una aproximación de un elipsoide, ¿vale? Que puede tener, imaginaros, ese elipsoide que veis aquí, tiene unos parámetros concretos, ¿vale? Pero este elipsoide podría ser más pequeño, podría ser más grande, y ahí es donde entra el tema del sistema de referencia, ¿vale? Bueno, podría ser, no, sí, podría ser de una forma distinta, ¿vale? Entonces, en función, ¿por qué hay varios? Porque en función de, del país o de la zona geográfica, se ha utilizado tradicionalmente diferentes sistemas de referencia. Por ejemplo, en España se ha utilizado durante mucho tiempo lo que se dice el ED50, el ED 1950, ¿vale? Que tiene este identificador para hacer referencia al, al sistema de referencia, ¿vale? Y se ha elegido los parámetros que definen este sistema son aquellos que hacen que el elipsoide tiene un tamaño que reduce el error entre los diferentes puntos, ¿vale? O sea, no sé si lo estoy explicando perfectamente, pero quiero que entendáis más o menos que los puntos de contacto de ese elipsoide, si los encajamos dentro de la imagen de la Tierra, nos reduce la diferencia, ¿vale? Bueno, en conclusión, lo único que quiero es que sepáis es que en Europa, por ejemplo, se utilizan otros sistemas de referencia y todo esto nos va a afectar porque no todos los datos los vamos a consumir siempre directamente de una API en la que los datos los vamos a poder pintar en un mapa de los que encontramos en Internet y se va a ver perfectamente, ¿vale? Luego vamos a entrar un poquito más en detalle. Me quedo con que tengáis estos enlaces en los que puedan ampliar un poco más de información y que os quedéis con eso, ¿no? Que el sistema de referencia cambia en función de la forma que tenga ese elipsoide. Y luego, una vez hemos elegido ese elipsoide, tenemos que... Bueno, vale, perdón. Y una cosita que se me ha olvidado poner aquí, decir es, pues eso, ¿no? Por ejemplo, si elegimos en ED50 y en ETRS89 las mismas coordenadas, el resultado puede ser que al pintar un punto nos salga desplazado pues esos 200, 300 metros, ¿vale? Lo cual pues, puede ser un problema, ¿no? Dependiendo lo que vayamos a hacer, si cogemos datos para hacer nuestra aplicación en un sistema de referencia y no los transformamos bien, pues nos van a salir mal localizados, ¿vale? La mayoría de los sistemas de referencia a día de hoy utilizan el mismo sistema y por eso muchas veces no nos encontramos con este problema, pero, por ejemplo, si nos vamos al portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, nos vamos a encontrar que la mayoría de los datos están en ED50, ¿vale? Y el ED50 nos va a dar problemas si no manipulamos esos datos. Hoy no vamos a ver cómo se hace todo esto, pero quiero que lo sepáis, pues si alguna vez os pasa, que no penséis que a lo mejor los datos están rotos o están mal, sino simplemente que puede ser que estéis cogiendo unos datos de algún sitio. Luego os voy a dar varias fuentes de datos interesantes de donde podéis sacar información muy chula. Y que cuando tengáis una duda de esa podéis venir a la comunidad de GeoDevelopers y preguntar, ¿vale? Y que os echemos una mano cualquiera de los que estemos allí. ¿Vale? Y aparte del sistema de referencia está lo que es los sistemas de proyección. Esto a lo mejor suena un poco más del cole,
cuando estábamos en el cole, ¿no? Esto que veíamos la Tierra pintada en mapas en formas que no estamos acostumbrados a ver, ¿vale? Y estos sistemas de proyección al final en que lo que consiste es la forma en la que pasamos de esta superficie en 3D a una superficie en 2D, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, este ejemplo que veía a la izquierda, ¿no? Cuando se utiliza un cono para proyectar la imagen, imaginaros que ponemos un foco dentro de la Tierra y dejamos que se proyecte la imagen aquí, pues saldrá un poco deformada, está claro, siempre saldrá deformada. Y en función del tamaño que tenga este elisoide, que es lo que hemos visto antes, nos va a salir de una forma más deformada o de otra forma, ¿vale? Pues vamos a tener un sistema de proyección u otro, ¿vale? Básicamente lo que quiero que entendáis es eso, que hay varios, que hay uno que se llama el sistema de proyección, el Mercator, ¿vale? Que básicamente lo que consiste en pasar un cilindro que toque con el ecuador alrededor de la esfera, del elisoide, perdón, y, y el resultado que tenemos al proyectarlo es el sistema Mercator. Y luego tenemos el UTM Mercator, ¿vale? Que será uno de los que veamos mucho. La idea es prácticamente la misma, lo que pasa es que en vez de hacer que el punto donde toca el cilindro con el elisoide sea en el ecuador, es en los diferentes usos horarios. ¿Vale? Entonces, no tenemos un solo sistema UTM Mercator, sino que tenemos un UTM Mercator por cada uso horario. ¿Vale? Simplemente quiero que os suene, que sepáis un poco cuando veáis información o datos por ahí de qué están hablando. Como decía, si algún día queréis que nos centremos un poco más en toda esta parte, podemos intentar hacer algo más en profundidad, pero que no es el objetivo de hoy, ¿vale? Es simplemente para que veáis cuál es la problemática, porque luego nos vamos a encontrar con esa problemática ahora en los siguientes puntos de la charla. Entonces, al final, ¿qué es un GIS o qué es un SIG o para qué sirve? ¿No? Pues sirve para modelar y gestionar toda la información que tengamos del mundo real asociada a una localización. ¿Vale? Entonces, los GIS están preparados, son sistemas software preparados para almacenar esta información. Ya veremos características de este tipo de información que es importante a la información alfanumérica a la que estamos acostumbrados a trabajar, a manipular esta información y también los GIS suelen tener la posibilidad de visualizar esta información, ¿vale? Que también tiene su propia complejidad. ¿Vale? Nosotros cuando estamos acostumbrados a desarrollar muchas aplicaciones, los que no estamos acostumbrados a trabajar en proyectos tan avanzados o muy avanzados en temas de sistemas de información geográfica, solemos asociar la información a un punto, ¿no? Un local, pues un local está en una coordenada XY. Un no sé qué, cualquier cosa, tiene una coordenada XY y muchas veces no nos salimos de ahí. Y una línea es un conjunto de puntos y poco más. ¿Vale? Pero si os fijáis en esta imagen de la derecha, veis que la información puede ser más avanzada, ¿no? Entonces, hoteles, restaurantes pueden ser puntos, pero calles, carreteras, ríos, ya estamos hablando de líneas. Si nos ponemos a hablar de parcelas o de zonas de vegetación o de límites administrativos, ya estamos hablando de polígonos, ¿vale? Ya, si queremos hacer operaciones ya no es tan sencillo pintar y mostrar como un punto, ¿vale? Y ya si añadimos la complejidad de la altura, pues ya tenemos el raster, ¿no? ¿Vale? Que ya nos da también esa información. ¿Se puede hacer todo esto sin un GIS? Sí, te lo puedes programar tú en sí mismo, el GIS, si quieres. Pero es lo que le quiero decir con la imagen. Es como abrir una lata con un destornillador y un martillo. ¿Se puede? Sí. Pero ¿por qué no hacerlo con una herramienta que te facilita todo este trabajo, ¿no? Por eso está esta comunidad y este grupo donde trabajamos o aprendemos a trabajar, intentamos explicar cómo se trabaja con toda esta tecnología. ¿Vale? Entonces, eso, simplemente hacer una idea de que el GIS nos va a funcionar, como decía al principio, una especie de Photoshop, ¿vale? Salvando las enormes diferencias. Nos va a permitir guardar esa información en capas y trabajar con ella y hacer mucho tipo de análisis, ¿vale? E igual, ¿se puede hacer? Sí, pero igual, si necesitas hacer temas de Big Data, pues vas a utilizar un Hadoop. Si vas a utilizar información en tema de grafos, vas a utilizar un Spatial Neo4j. Eh, Al final, en función de lo que el tipo de herramienta que vayas a desarrollar, te va a venir bien trabajar con un tipo de herramienta más especializada u otra, ¿vale? Y para introducir lo que viene a continuación, simplemente
que tengáis una idea de cuando, bueno, que nos hagamos un recordatorio de cómo se trabaja con este tipo de proyectos, ¿no? Cuando vamos a hacer un proyecto que tiene información geográfica, seguimos 3 pasos simples. El primero es o crear o obtener los datos que vamos a necesitar, o crear el sistema que nos va a permitir recopilar datos, ¿vale? La segunda parte va a ser pensar cómo vamos a almacenar esta información en nuestro sistema y almacenarla, ¿vale? Y la tercera es decidir qué vamos a hacer con esta información, ¿vale? Yo lo he dividido en 3, que sea lo más simple, que es pintarla y ya está, visualizarla. La segunda opción, que sea manipular esta información sin necesidad de verla, ¿vale? Y tercer punto, puede ser que quieras hacer las dos cosas, ¿vale? Visualizar es lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, manipular, imaginaros algo que esté traqueando mi posición constantemente y haga que salte una alerta, como hablamos antes, en función de dónde estoy. En ningún momento, a lo mejor, estoy pintando ningún mapa y no necesito pintar en un mapa. Simplemente te digo, está a 300 metros de no sé qué tienda. Cuando te has acercado a esa tienda, te doy la dirección y ya está. Y no hace falta pintar nada, simplemente estoy manipulando datos y haciendo operaciones espaciales sin ver nada. Y la tercera, pues bueno, que sería combinar las dos, ¿vale? Entonces, lo primero de lo que tenemos que hablar es de los datos, ¿vale? Y hay muchos tipos de datos. ¿Vale? El primer tipo de datos al que estamos acostumbrados a trabajar con mapas es el mapa en sí, ¿vale? La mayoría conoce, o todo el mundo, todo desarrollador conoce Google Maps, ¿vale? Pero quiero que tengáis una visión más amplia porque hay más tipos de mapas, ¿vale? Aquí yo he puesto por lo menos los 8 que yo he encontrado más referentes y más importantes. Eh, que son pues los mapas de ArcGIS Online, los mapas de BIMAPS, que son de Microsoft, los mapas de OpenStreetMap, que son abiertos, los de Stamen, los de Mapbox, los de Nokia Here, los de Google Maps y los de CartoDB, ¿vale? Eh, ¿Por qué os comento que hay más mapas? Porque es importante saber y tener conocimiento, pues muchas veces en función de la aplicación, bueno, o bien ya sea por diseño gráfico, ya sea porque a mí me ha pasado ya hablando con gente que ha tenido problemas al intentar hacer una aplicación que no tenía suficiente resolución en diferentes partes del mundo. Si queremos hacer una aplicación global, a lo mejor las imágenes satélite en Vietnam no son buenas con un servicio de mapas, ¿vale? He puesto mapas de fondo barra mapas base porque la forma correcta o la forma en la que se habla en las personas que son más especializadas en este sector lo llaman mapas base, ¿vale? Para que no suene raro. Y bueno, y una curiosidad que os quería decir, para que os hagáis una idea, al final hace falta que existan este tipo de empresas porque os podréis imaginar que almacenar y bueno, y comprar todo este tipo de imágenes o reunir toda esta información como hacen en OpenStreetMap es muy costoso, ¿vale? Para que os hagáis una idea, España, por ejemplo, a nivel, si tenemos 14 escalas de zoom eh, de imágenes satélite, puede ocupar aproximadamente 1 terabyte, ¿vale? Imaginaros si queremos hacer almacenar toda la información del mundo entero, ¿vale? La cantidad de espacio que tendríamos que tener y el dineral que tendríamos que gastarnos en comprar este tipo de imágenes. Eh, y aparte, pues bueno, para que os hagáis una idea, pues un mapa como el de España, 14 niveles, puede tener cerca de 36 millones de imágenes, bueno, de ese orden de magnitud, ¿vale? Entonces, bueno, es importante saber que existen muchas herramientas y es importante saber cuáles son las limitaciones, las posibilidades de cada uno de ellos, ¿vale? Por eso he puesto una pequeña tabla que creo que contiene, por lo menos después de hablar con varias personas, lo que hemos considerado más importante a la hora de considerar cuando vas a crear una aplicación que tiene un mapa, cuáles son los factores que tienes que tener en cuenta para decidir si elige un servidor de mapas, un servicio de mapas u otro, ¿vale? Eh, Esto va a depender, pues, en función también de los requisitos de tu proyecto, como decía. Si no necesitas imágenes potentes en Vietnam, pues a lo mejor puedes prescindir de un mapa que no tenga buena imagen en Vietnam, pero tenga otras posibilidades, ¿vale? Entonces, lo primero a tener en cuenta, el coste y el límite de visualizaciones, ¿vale? Hay algunas tecnologías que te cobran por la visualización, otras que no, otras que a lo mejor te dan un número de visualizaciones, pero si arrastras el ratón o creo, no me sé todos los servicios cómo funcionan, pero es importante saber que a lo mejor si arrastras el ratón te lo están contando como una visualización. Y si tienes muchas personas usando un mapa, te puedes quedar sin límite de visualizaciones. Eh,
saber las restricciones legales y de uso de cada uno de los servicios. Como curiosidad, por ejemplo, a mí me llamó la atención el tema de que si yo hago una aplicación con OpenStreetMaps, que es un sistema abierto por el que no tienes que pagar, porque ya están en servidores mantenidos por una universidad en Alemania y tal, bueno, que no tienes que pagar, no puedes utilizar imágenes de Street View en combinación con esos mapas de OpenStreetMap, porque la licencia de uso de OpenStreetMap no lo permite, ¿vale? Entonces, bueno, es importante y tampoco vamos a entrar ahora en cuáles son las restricciones de cada una de las tecnologías, pero si queréis, igual, podéis demandar esa charla y algunos nos la preparamos, ¿vale? O buscamos a alguien que sepa hacerla, ¿vale? Eh, pues el nivel de escalas que tiene, no todos los mapas tienen 20 niveles de zoom. Hay algunos que no llegan a mucho nivel de detalle, otros que sí. No todos los mapas se actualizan con la misma frecuencia. Eh, no todos los mapas sirven igual o no nos van a venir también a la hora de hacer una aplicación. En cuanto al diseño, por ejemplo, si queremos hacer una aplicación donde tenemos que pintar muchos datos encima de un mapa y queremos ver cómo están distribuidos esos datos, pero nos da igual el detalle de la información que hay por debajo, posiblemente nos venga bien tener un mapa simplificado, ¿vale? Y bueno, en casos contrarios, pues al revés, ¿no? Donde nos hace falta saber la localización de un punto dentro de una calle, pues a lo mejor nos viene muy bien tener ese detalle. Hay que contemplar las diferenciaciones que hay. Cuantas más conozcáis, pues mejor. O sea, siempre podréis tomar mejor decisión, obviamente. Em, la capacidad de personalización. Hay algunas tecnologías o algunos servicios de mapa que te permiten personalizar el mapa y cambiar los colores, ¿vale? Y otras que no, en función de si son imágenes raster, o sea, imágenes renderizadas ya, o una tecnología vectorial. ¿Vale? La calidad del etiquetado, eso me refiero en cuanto a los nombres, ¿no? A los nombres que se muestran encima de las calles. No todos los servicios de mapa tienen los nombres bien puestos o en el idioma correcto, etcétera, ¿vale? Y otro factor importante y que en algunos casos también quizás más extraño, donde estás trabajando con entidades públicas, eh, es importante saber cómo de oficiales son los datos con los que estás trabajando, ¿vale? Si los datos son por ejemplo, los nombres de las calles han salido del Instituto Cartográfico perdón, o del Catastro o lo que sea, o de dónde ha salido, ¿vale? O los datos de la altura, de las diferentes zonas de una población o un país, etcétera. Bueno, entonces yo he puesto aquí los que creo que son los factores más importantes. Por aquí estáis preguntando de cuánto dura la charla. Pues en principio os digo que llevamos 10 y 15 transparencias y son 25. ¿Vale? O sea, poco menos de media hora, creo yo. Eh, Aquí he dejado una serie de enlaces a fuentes de datos, ¿vale? Que creo que son, bueno, he sacado datos de zonas de España, de diferentes portales de datos abiertos, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Pero simplemente lo que quería era que cuando sepáis que a la hora de desarrollar una aplicación, que no solo podéis contar con la API de Google Places, la API de Foursquare y la API de varias empresas, sino que también podemos tirar de datos oficiales de diferentes zonas de nuestra provincia, ¿vale? Aquí he dejado un enlace donde hay una recopilación de más de 700 sitios web donde podéis descargar información de 1000 cosas, ¿vale? Desde datos de salud a eh, datos de límites administrativos, a datos de 1000 historias, ¿vale? Y os aviso, muchos de estos sitios donde encontraréis los datos puede ser que no tengan el sistema de referencia eh, con el que estáis trabajando en el mapa, ¿vale? Tenéis que hacer que cuadren. Alguien dice perdón, pero perdón, ¿por qué? Bueno, contadme ahora si queréis la pregunta, ahora la leo, ¿vale? Eh, lo siguiente que quería hacer un repaso muy rápido, muy breve también, es para que sepáis, cuando vayáis a hacer una aplicación de este estilo y no vayáis a consumir los datos directamente desde una API, os vais a encontrar la información geográfica, esos puntos donde está la información, esos ficheros con las líneas por los que pasen las calles, los ríos o lo que sea, en diferentes formatos, ¿vale? Hay algunos que son abiertos, otros que son propietarios y os quiero comentar por lo menos los más frecuentes, ¿vale? El GeoJSON, que es un formato abierto,
en texto plano, ¿vale? Un JSON normal y corriente, que es donde se pueden almacenar diferentes estructuras de datos, líneas, puntos, polígonos, polilínea y no me acuerdo ahora mismo cuál es más, he puesto ahí el enlace. Y lo único es que es un JSON con un formato predefinido, ¿vale? Para donde se pone cuál es el nombre que tiene que tener, la tipología de la forma que tiene la geometría, etcétera. El formato KML, por ejemplo, que es un formato propietario de Google, que también os sonará a todos, creo yo, que es un XML que básicamente puede contener esta misma información, este mismo tipo de información, con algunas variantes. El KMZ, que es un KML con varios ficheros, vaya, puede tener varios ficheros o no tenerlos comprimidos en un fichero zip, ¿vale? Es el KMZ. Los XLS que todos conocemos, las hojas de cálculo, ¿vale? Que es un fichero binario para representar, y esto es importante, que en los XLS solo podemos encontrar información que esté representando puntos, no ni líneas, ni polígonos, ni nada. CSV es la alternativa a XLS en formato abierto, ¿vale? Y en texto plano. Shapefile y Geodatabase son dos ficheros propietarios de R que son muy conocidos también y donde encontraréis mucha información. De hecho, Shapefile se considera un estándar prácticamente de facto, que básicamente es un fichero zip que contiene otros 7 ficheros donde encontraréis la geometría, o sea, la forma geométrica de la información y a la que corresponde y tal, los datos alfanuméricos asociados a cada una de esas geometrías y tal. Y los geodatabases, perdón un segundo, voy a pregunta, dice, ¿qué significa el ABCDE en la anterior? Vale, perdón, eso es simplemente por poner unas variables, que ahí tendrás que definir tú el valor que tiene una tabla. Lo podía haber dejado los valores vacíos, ¿vale? Disculpa que no había visto la pregunta. Y bueno, estaba diciendo que Geodatabase es un fichero más avanzado en el sentido de que, bueno, digamos que una geodatabase puede tener no solo las geometrías, el sistema de referencia y toda esa información adicional en la que están esos datos, que muchos de los formatos anteriores no nos encontraremos, y eso va a estar muy bien porque nos puede ahorrar trabajo. Imaginaros que va al portal, y pasa, en realidad, va al portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid, te descargas los ficheros y en ningún sitio, ni en el fichero, ni en la página web, ves que los datos están en formato ED50. Eso te va a suponer un problema porque va a tardar en averiguar en qué datos, o sea, en qué sistema de referencia están esos datos, y eso va a ser importante. A lo mejor tienes que acudir a la comunidad de GeoDeveloper a ver que te echemos una mano hasta que te acostumbres a trabajar con ellos. Pues una de las cosas buenas que tiene, por ejemplo, los shapefiles y las geodatabases es que esta información va dentro del propio fichero, ¿vale? Va especificada ahí. Pero además las geodatabases tienen bastantes cosas más, ¿no? O sea, a mí me suelen decir que, bueno, como si digamos un formato un poco más inteligente, porque a lo mejor, imaginaros que puedes tener un fichero con líneas, ¿vale? Y puedes diferenciar los tipos de líneas que son cada una para que, por ejemplo, imaginaros, tengo muchas líneas y unas son carreteras y otras son puentes. ¿Vale? Entonces yo puedo diferenciar primero qué tipo de líneas son cada una. Segundo, yo puedo tener la relación de la altura que tenga cada una para saber que si esas dos líneas se cruzan, no chocan porque están a diferentes alturas. Además, puedes meterle más información, lo que son dominios, subtipos. Bueno, eso son cosas más avanzadas que lo que digo. Igual, tampoco una charla de tipos de datos, simplemente quiero que tengáis una referencia a lo más frecuente, un enlace que podáis abrir, ¿vale? Y, y nada, que si queréis más información, pues proponer una charla donde hablemos más de formato de datos, ¿vale? Y he puesto otros datos más, pero creo que esto, como desarrolladores, si fuerais geógrafos, os lo encontraréis con más frecuencia, trabajaréis con ellos con más frecuencia, pero que sepáis que, bueno, que hay más formatos de datos que los podéis ver ahí. ¿Vale? Aquí he puesto unos pantallazos para que veáis un poco así, a grosso modo, qué pinta tienen estos ficheros. Algunos no tendrán ningún misterio porque ya lo habréis visto alguna vez, ¿no? Como un XML, supongo que, un KML, posiblemente ya lo hayáis abierto alguna vez, ¿vale? Y tiene un formato XML donde se le dice qué tipo de especificación es y ya pues la información, ¿no? Esto pues está representando ciudades y dónde está la localización de estas ciudades. ¿Vale? Este fichero, por ejemplo, pues no está diciendo en ningún momento en qué sistema de proyección ni nada está, simplemente está diciendo una coordenada, ningún sistema de referencia, perdón, y, y ya está, y te pinta una coordenada. GJ son, pues 3/4 de lo mismo. Aquí podéis ver que aquí estamos especificando qué tipo de
de información estamos almacenando, está almacenada en este fichero, dice que es un punto, dice dónde están las coordenadas y aquí tenéis los valores alfanuméricos, ¿no? Pues este punto tiene un valor nombre, una tabla, en la tabla tiene un nombre, que es este, ¿no? Y así, pues, una idea de qué formato tiene. Un KMZ, como decía, no es más que, aquí veis, un KMZ, si lo descomprime es un KML y, por ejemplo, una carpeta de PNGs asociada, ¿vale? Entonces, pues, bueno, tiene una foto asociada a cada uno de los puntos o de los polígonos del fichero. El shapefile es un fichero un poco más complejo, que tiene... perdón, un segundito que he visto otra pregunta. ¿Se podrá bajar esta presentación como vídeo? Sí, bueno, esto como siempre quedará en YouTube almacenado y, y podréis verlo allí directamente o podréis descargar la presentación, ¿vale? Como siempre, esto lo dejamos para que podáis consumirlo después por si os tenéis que ir o por los que no hayan podido venir. Bueno, y decía eso, pues Shapefile tiene varios ficheros más, tiene toda la información que hemos comentado antes, los sistemas de referencia, ¿vale? Muchos de estos ficheros posiblemente no los vayáis a abrir y a tocar nunca, o no debáis hacerlo, porque esto está más pensado para trabajar ya con herramientas GIS, ¿vale? Lo que os decía, esa herramienta en la nube o esa herramienta de escritorio que tenéis, donde podéis cargar estos datos, los podéis visualizar, podéis tratar con ellos y luego los podéis exportar a otro formato o los podéis utilizar así, ¿vale? Pero que sepáis que este tipo de fichero, por ejemplo, tenéis que abrirlo o bien con un ArcGIS Desktop, o bien con un QGIS, o bien con... Hay diferentes herramientas, ¿vale? Si queréis un día que veamos cómo se trabajan con los diferentes ficheros, con qué se abren y se modifican y se tratan, estamos totalmente dispuestos y de hecho hay una charla un poco pensada en esa línea. Si queréis os podéis suscribir y ya sabéis que en función de las suscripciones que vayamos viendo, decidimos qué charlas van o qué charlas hacer primero, a quién invitar primero para que dé la charla, ¿vale? Y bueno, un CSV también lo habréis visto todo. Un CSV separado por comas y punto, ¿vale? ¿Cómo se almacenan los datos en un GIS? Bueno, ya más o menos habré hecho una idea. Aquí básicamente lo tengo representado en una imagen que creo que es un poco más intuitiva. Imaginaros, ¿vale? Tenemos aquí la comunidad de Madrid, tenemos los barrios de Madrid, tenemos los diferentes polígonos que definen cada barrio, la geometría, ¿no? Lo que son cada uno de estos polígonos. Y tenemos asociado a cada uno de los polígonos una información alfanumérica, ¿vale? Pues un GIS tiene que tener la posibilidad no solo de albergar estos valores, estos campos y tuplas alfanuméricos, sino que también nos tiene que permitir almacenar esta geometría. ¿Vale? Ahí tenéis la geometría, aquí tenéis los valores alfanuméricos. Diferencia a niveles funcionales de una base de datos alfanumérica a la que puede tener o a la que tiene un GIS, que es una base de datos geográfica. Bueno, pues una base de datos geográfica, aparte de tener todas las operaciones típicas, como puede ser en una base de datos de hacer una suma de valores, de buscar un patrón dentro de una cadena de texto, ¿no? Estas operaciones que estamos acostumbrados a trabajar con ellas en una base de datos alfanumérica, pues si nos vamos a un servidor a un gestor de base de datos que trabaje con información geográfica, nos encontraremos otras funciones que nos permitirán ver o calcular directamente si un punto está dentro de un polígono, si un polígono es cerrado, si podemos calcular un área en metros alrededor de un punto, podremos calcular... Hay muchísimas operaciones, ¿vale? Entonces, la geográfica tiene la información alfanumérica más una información adicional. ¿Qué más nos permite hacer un GIS? Pues decíamos que visualizar la información, ¿no? Y visualizar no es tan simple como pueda sonar, ¿vale? Pintar no es tan simple cuando estamos hablando de esa información que está deformada, que tiene sistemas de referencia, donde tienes que hacer cálculos geométricos con unas proyecciones, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, tienes que controlar pues toda esa información de imágenes satélite o de información de lo que sea, ¿vale? Las imágenes satélites se suelen llamar imágenes ortográficas, ¿vale? Por si alguna vez os sale esa palabra que sepáis a qué se refiere, ¿vale? Pues tenéis que controlar los niveles de zoom, lo que se llama el mosaicado de imágenes o la visualización del mosaico de imágenes, ¿no? Hay que cuadrar en una interfaz web o una interfaz móvil o lo que sea, cómo se juntan y se pintan bien esas imágenes para que se vean continuas.
el tema de visualizar las entidades geométricas, estos puntos o polígonos que tenemos almacenados, ¿no? Saber dónde coincide exactamente en función de qué tipo de proyección y sistema de referencia estemos utilizando en la tecnología para visualizar y qué sistema de referencia y proyección tiene la información que tenemos almacenada en nuestra base de datos. Tenemos que hacerla coincidir y un sistema GIS pues, puede tener la funcionalidad de hacer las transformaciones necesarias al vuelo para que eso se pinte bien o no puede tenerlas, ¿vale? Pero a fin de cuentas es un trabajo que si tuviéramos que programar a mano sería un infierno, ¿vale? Para que reintermeta la rueda cuando hay tantas herramientas tan buenas que podemos utilizar para trabajar con esta información. ¿Vale? Y bueno, pues no, muchos de los GIS también, pues bueno, los soportes multidispositivos, pues también tienen que hacerse eco de estas cosas, ¿no? Y yo pongo aquí el ejemplo de la tecnología web, cuando quieres pintar estas formas geométricas en un Internet Explorer o en Google Chrome o un tal, a veces Internet Explorer no funciona bien con los SVG y tienes que utilizar otro tipo de tecnología, y vale, todo eso ya está implementado y resuelto en estas tecnologías de visualización, ¿vale? En los GIS que tengan estas capacidades. Repasar un poco cosas que puede hacer un GIS, pues ya hemos visto que puede ser la misma información, o sea, las mismas operaciones básicas de un sistema gestor de base de datos, añadir, actualizar o editar esas figuras geométricas, realizar operaciones geométricas simples, como puede ser calcular un área alrededor de un punto, calcular un buffer, hacer la unión entre dos diferentes tipos de polígonos, ¿vale? Hay muchísimas operaciones en función de lo que estemos haciendo, ¿vale? Pero operaciones geométricas básicas. Y luego tenemos, o yo diferencio aquí el análisis espacial, que ya es algo un poco más complejo, ¿no? El hacer un cálculo de cuencas visuales en 3D, como hablábamos antes, hacer un conteo de puntos dentro de un polígono, ¿no? Ya operaciones un poco más avanzadas también nos las ofrecerá algunos sistemas GIS, ¿vale? Y bueno, y otros tipos de operaciones como puede ser hacer ese tipo de cambiar de una proyección a otra, dar la posibilidad de pintar los polígonos de una manera u otra para simbolizar el mapa o darle un aspecto gráfico más fácilmente entendible, realizar geoprocesamiento, procesos geométricos ya más avanzados, etcétera, ¿vale? Aquí podéis ver, ¿no? Operaciones geométricas, cálculo de esto, por ejemplo, un área de cuencas visuales, ¿no? Por ejemplo, si yo no me acuerdo dónde hice clic, ¿vale? Pero le dije, si hago clic desde este punto de San Francisco, ¿qué zonas vería desde ahí? ¿Vale? Pues se hace un análisis desde el terreno y me dice, pues verías toda esta zona. A eso me refiero a hacer un análisis un poco más avanzado. Y ya para terminar, simplemente dejaros algunos recursos que considero que son muy útiles y muy recomendables para todos, ¿vale? Para los que queráis seguir ampliando. El primero, bueno, que os unáis los que no estéis ya a la comunidad de GDeveloper, ¿vale? Aquí estamos todos los que nos gusta este mundillo, gente que trabaja con diferentes de las tecnologías que hemos visto, que pueden resolver dudas y ayudaros en cualquier cosa, ¿vale? La página en la que estáis, en geodeveloper.org, que también aquí hay muchos recursos, como podéis ver, desde fuentes de datos, todos esos enlaces que hay en la presentación están en la página web, ¿vale? Luego, yo empecé un proyecto que me gustaría ir avanzando y esto con vuestra ayuda va a ser mucho más productivo. Es un diccionario de términos GIS, ¿vale? Yo cuando empecé a hacer cosas en este mundo iba leyendo documentación y a veces decía eso, entidades geométricas, proyección geográfica, geometría, un Web Feature Service, y a veces lo llamaban WFS, otras veces tal, capa o layers, no sé qué. Y te ibas perdiendo y a veces te costaba entender la propia documentación porque daban por hecho que muchos de estos términos eran ya familiares a la persona que estaba leyendo y en mi caso no era así. Vale, entonces empecé a crear pues un pequeño documento, una hoja de cálculo en Drive, que es donde podemos colaborar todos, ¿vale? Donde si alguna vez encontráis algún término que no entendáis, os pido o invito a que lo añadáis a este diccionario de términos GIS y entre todos podamos crear un sitio donde cualquier persona que esté empezando pueda irse y buscar pues, de qué se trata eso, ¿vale? No solo son términos, ¿vale? Estoy abriendo el enlace para que echéis un vistazo, sino que aquí abajo también hay una pestaña donde, por ejemplo, se hablan de diferentes formatos, ¿vale? No está todavía rellena toda la información. También hay tecnologías, ¿no? Donde también
De hecho, de aquí he sacado información de alguna de esos del contenido de la transparencia, ¿vale? Por ejemplo, qué tipos de tecnología hay, si son categorías, si son visores, si son tecnologías de escritorio, qué tipo de licencias son, si son freemium, si son propietarias, si son software libre. ¿Vale? Aquí hay un poco pretendo que sea un recurso bastante útil en ese sentido para, bueno, para la gente que empieza y muchos de esos términos no les suenan. Sí, el diccionario la verdad es que tiene bastante trabajo y seguro que se puede ampliar y se puede mejorar, ¿vale? Que yo también he podido cometer algún error. Y bueno, el último recurso que descubrí yo hace poco y que me pareció también súper amplio y súper interesante es el libro de Víctor Olaya, el de Sistema de Información Geográfica, que posiblemente sea el libro en español más completo y más actualizado que hay de Sistema de Información Geográfica, como el título dice, ¿vale? Que lo podéis descargar gratuitamente de BookBook o podéis comprarlo si queréis también en papel. Son 40 euros si lo compráis. Son, pues no me acuerdo, 476 páginas, o sea, un libro súper completo, ¿vale? Y que os recomiendo que lo tengáis por lo menos a mano porque esto ha sido una pequeña introducción, ¿vale? Donde se puede ver, hemos visto un poco las problemáticas más que te vas a encontrar al principio, ¿vale? Cuando empiezas a trabajar con estos sistemas. Pero hay muchísimas cosas que he dejado fuera de la charla para no alargarla demasiado, ¿vale? Entonces, bueno, que espero que os haya gustado. Os mandaré un pequeño formulario para que me digáis qué cosillas podemos mejorar de la charla. Y nada, si tenéis alguna preguntilla más, yo estoy aquí todavía leyendo el chat. Si no, lo de siempre, no uniros a la comunidad los que no estéis. Y en la lista de correos siempre estamos, si no yo, siempre hay más personas que están atentas para echar una mano. Y nada, invitaros que nos sigáis a GeoDeveloper en todos los sitios que podáis o queráis, Meetup, YouTube, Google Plus, Twitter, ¿vale? Y que espero que os guste lo que vamos haciendo, que cualquier cosilla, voy a quitar la pantalla completa para que así ya me veáis y despedirme como es debido, ¿vale? Que hasta cualquier cosa que necesitéis, no nos escribís. Y nada, que espero que os haya gustado la charla y que nos vemos en la próxima. Hala, muchas gracias a vosotros. Que estaba viendo ahí, estoy mirando a la izquierda, estoy leyendo los mensajes del chat. Venga, gracias, hasta luego.